Bueno, entonces vamos a empezar. Creo que ya la mayoría se unió. La semana pasada vimos historia, entonces esta semana vamos a ver lengua y literatura. Para los que están con el libro, ya les voy a decir por si acaso, igual sepan en qué página está el tema, y para los que no, igual yo les comparto las diapositivas para que tengan eh, el contenido y lo puedan revisar cuando deseen. Para los que tengan libro, el tema está en la página, ya, es el tema 5, está en la página 136. Ahí dice García Márquez y el realismo mágico, y el tema es el género narrativo. Entonces, el día de hoy vamos a ver acerca de este género y, y ya, vamos a empezar entonces. Ya. Lengua y literatura, digamos, todas las obras que se crean, ya sean novelas, cuentos, como dice por ahí, drama, ensayos, cartas, discursos, cada una de estas obras se crea con un propósito diferente y además tiene también características que las diferencian y tiene ciertas particularidades que las hacen que formen parte de un género. Entonces, si yo decido escribir una obra, entonces yo decido escribir una obra, entonces luego comparo, ¿verdad? Y esa obra más o menos, si tiene las características del género dramático, entonces pertenecerá a ese género. O si es del género didáctico, pertenecerá a ese género. Entonces, estos géneros literarios son los diferentes, se podría decir, son las diferentes secciones en las que podemos nosotros clasificar las obras literarias que se han creado y que se siguen creando pues, hasta ahora, ¿verdad? Entonces, dentro de estos géneros literarios hay 4 grupos que son los más importantes. Está el género narrativo, el género lírico, el dramático y el género didáctico. Entonces, el día de hoy vamos a ver acerca del género narrativo y ya posteriormente veremos los otros géneros. Pero para tener una idea general, igual los vamos ahorita a leer todos. En primer lugar tenemos el género narrativo. Dice, relata una historia en la que aparecen ciertos personajes en un tiempo y en un espacio determinado. El género narrativo, su característica, digamos que principal, es que, como dice, género narrativo, son justamente este tipo de obras que son narradas o se crean con el objetivo de que sean narradas. Normalmente dentro de estas obras, los personajes no tienen una interacción directa entre ellos, sino que hay una tercera persona, que es el narrador, que nos cuenta todo lo que está sucediendo en la vida de los personajes. Entonces, este es el género narrativo, tiene varios subgéneros, está la novela, el cuento, la fábula, la leyenda, y yo no veo qué dice al final porque me tapa el recuadro del Zoom. Si alguien puede leer, me dice qué dice. Me... Estoy preguntándole qué página. Perdón. Sí, sí, tienen preguntas, abran el micrófono, porque la verdad es que no le había escuchado. Ya, para los que tienen libro, el tema está en la página 136 y 137. Ya les voy a escribir igual aquí en el chat la página para los que van entrando. En la 136 y 137 está el tema del que vamos a tratar el día de hoy, igual para los que tienen libro y para los que no, ya les voy a compartir las diapositivas. A ver, ya puedo ver. Ya, novela, cuento, fábula, leyenda, epopeya, poema épico. Entonces, esto pertenecen ya, son los subgéneros del género narrativo. El siguiente es el género lírico. Transmite sentimientos y emociones a través de la voz lírica. Una característica o la característica más relevante de este género es que se escribe, digamos, con el propósito de que sea cantado, que tenga una voz lírica, que sea cantado. Aquí encontramos entre los subgéneros la égogla, la elegía, la oda, la sátira, el soneto y madrigal. El tercer género es el dramático. Entonces, aquí dice, se representan o actúan situaciones o conflictos mediante el diálogo frente al público. El género dramático
A diferencia en el narrativo, en el género dramático los personajes sí interactúan entre sí, tienen un diálogo directo. El género dramático se crea con la finalidad de que sea llevado al teatro, o sea, de que sea representado por actores. Y normalmente pues se ponen a los personajes que están enfrentando situaciones o problemas de la vida cotidiana y tienen un fin también de entretenimiento. Entonces, en este género dramático tenemos varios subgéneros. Está la tragedia, la comedia, el drama, el entremés y el sainete. La tragedia es, digamos que toda la obra se centra en algo realmente trágico. Termina, qué sé yo, en muerte o en cosas así. La comedia se centra obviamente en el humor, en hacer reír al público, y en el drama pues es un poquito menos que la tragedia. Y el último género tenemos que es el didáctico. Dice, se representa un tema, se expresa una opinión o se divulgan enseñanzas e ideas. Entonces, en este género didáctico, perdón, es las obras que escribimos, digamos que más comúnmente. Están aquí, por ejemplo, ensayos, biografías, cartas, discursos, oratorias, artículos científicos. Y a diferencia del género narrativo, del género lírico y del género dramático, que tienen un fin más de entretenimiento, este género didáctico busca más la divulgación de información, expresar opiniones o enseñar alguna idea, ¿verdad? Alguna idea, algún concepto, compartir opiniones. Como les digo, aquí en los subgéneros encontramos el ensayo, las biografías, dice la carta, el diálogo, el discurso, la oratoria y artículos científicos. Lo que buscan es compartir información o contenido. Ya. Entonces, para empezar con el género narrativo, dice, el género narrativo es uno de los géneros más grandes de la literatura. Como vimos, estaba al principio de los otros, ¿verdad? Dice, cuyos textos pueden exponerse mediante la oralidad o la escritura. Cada uno de ellos relatan hechos o historias que pueden ser ficción o no. Entonces, en este género narrativo vamos a encontrar que, como dice ahí, es uno de los más representativos. Además dice que se expone mediante la oralidad o la escritura. Y dice, cada uno de ellos relatan hechos o historias que pueden ser de ficción o no. En la mayoría de los casos, en el género narrativo, encontramos que son de ficción. La mayoría de las fábulas, de los cuentos, de las leyendas, mitos, son de ficción, aunque pueden también basarse en hechos de la vida real o en acontecimientos de la vida real. Entonces, el segundo punto dice, es un tipo de género que presenta diferentes personajes que son descritos física y emocionalmente en el texto. La participación de ellos en el curso de la historia propone un punto de vista o perspectiva desde sus emociones, acciones y pensamientos. Entonces, normalmente dentro del texto de la obra que estemos leyendo o que estemos escuchando, vamos a encontrar que se encuentra incluida la descripción o la presentación de los personajes. Y dice que se describen tanto física y emocionalmente. Por ejemplo, cuando leemos una novela, es común que nos den características o rasgos físicos de los personajes. Por ejemplo, era una mujer alta, de cabello negro, de ojos oscuros, tal, rasgos físicos, pero también nos dan muchos rasgos emocionales, sobre todo, como les digo, en las novelas. Nos dan muchos más rasgos emocionales de los personajes. Lo que busca también en los escritores es que las personas que están leyendo puedan identificarse con estos personajes. Entonces, qué sé yo, nos dicen, era una persona extrovertida, o le gustaba hacer esto, o le gustaba lo de acá, o era así, o era de esta forma. Entonces, aparte de la descripción física, también nos da una descripción emocional que nos permite o que busca que los lectores se identifiquen mucho más profundamente con los personajes de esa obra. Dice además, la participación de ellos en el curso de la historia propone un punto de vista o perspectiva desde sus emociones, acciones y pensamientos. ¿Cómo se va desarrollando la obra?
nos pone, digamos que, o hace que nosotros los lectores tendamos a ponernos en los zapatos de los personajes. Entonces, lo que están sintiendo, las acciones que toman, las decisiones que toman, sus pensamientos, lo que hacen dentro de este género que es narrativo, es como muy de detalle. Entonces, nos trata de envolver, o sea, nos cuenta todo el personaje. Tanto ya les digo, su descripción física, su expresión emocional, los pensamientos de este personaje, las emociones, las decisiones que toma, y lo que busca es que justamente nos identifiquemos con ello. Entonces aquí hay 4 características principales del género narrativo. No sé si alguien quiera leer, en este curso casi no hablan. ¿Están dormidos? Yo le hice. Ok, Yamilex, adelante. Gracias por participar. Te escuchamos. Ya, las características del género narrativo. Tienen un narrador. Debe poseer un narrador que es el que va explicando los hechos que le van sucediendo a los personajes. Pueden ser relatos reales o ficciones. Se puede basar en la realidad para desarrollar su historia o esta puede ser completamente inventada por el autor. Está escrito en prosa. La gran mayoría de la obra escritas en el género narrativo tiene un formato de prosa libre. Todas las narraciones tienen una historia. Siempre deben suceder acontecimientos, aunque sean pocos, y los personajes no se mueven de un espacio físico. ¿Ya? Gracias, Yamilex, por leer. Entonces vamos viendo cada una de las características. En primer lugar, dice, tiene un narrador, lo que ya les mencionaba. Una particularidad de este género narrativo es que debe poseer un narrador, que es la voz, digamos, de la persona que va explicando todo lo que le va ocurriendo a los personajes. También nos describe, nos presenta a los personajes y nos comenta, nos va narrando, como su nombre lo dice, todo lo que viven los personajes a través de la obra. La segunda dice, pueden ser relatos reales o ficticios. También los que ya les mencionaba. La mayoría de estos subgéneros del género narrativo presentan formatos o relatos ficticios, pero también hay ocasiones en las que se presentan relatos basados en la vida real. Entonces, pueden haber de los dos casos. Tenemos también, está escrito en prosa, dice la gran mayoría de las obras escritas en el género narrativo tienen un formato de prosa libre. Y por último dice que tienen una historia, todos tienen una historia, siempre debe suceder acontecimientos, aunque sean pocos, y los personajes no se muevan de su espacio físico. Entonces, en este género narrativo, nos cuenta siempre una historia, o sea, desde que aparece el personaje en la escena, lo que le está sucediendo, si atraviesa algún problema, o si es simplemente una leyenda o un mito en donde tal vez no hay así como que un personaje que está atravesando un problema, pero que sí nos cuenta igual al final una historia. Entonces, siempre este tipo de obras cuentan una historia, con personajes, con espacio, con una trama. Ya los vamos a ver igual más adelante, más detallado esto de los personajes y el espacio. Entonces, aquí tenemos los elementos del género narrativo, son el narrador, que ya les digo, es lo que caracteriza a este género. También tenemos los personajes, el espacio, el tiempo y los acontecimientos. Para los que están siguiendo el libro, en la página 138 y 139, ahí especifica o da conceptos de cada uno de los elementos. Entonces, vamos rapidito a resaltarlos por ahí o a leerlos para que les quede claro. Entonces, primero tenemos el narrador.
dice que el narrador está incluido dentro del relato. El narrador siempre va en primera persona y puede ser un testigo, o sea, alguien que esté viendo la historia desde fuera, o puede ser el propio protagonista que está contando su propia historia. Y también puede ser que no esté incluido en el relato y sea un narrador en tercera persona. Entonces dice que el narrador es un recurso técnico del que se vale el escritor para poder contar su historia. Es la voz que cumple con el encargo de decir lo que ha imaginado el autor para su relato. El punto de vista narrativo se refiere a la perspectiva o el ángulo de visión que se ha elegido para narrar la historia. Se clasifican según el conocimiento y la participación que tiene el narrador en la historia. Entonces, está el narrador personaje y también está el narrador con una visión externa. Y también el narrador en segunda persona. Entonces, hay tres tipos de narradores dentro de este género narrativo. Está el narrador personaje, que es cuando el propio personaje narra en primera persona lo que le está ocurriendo. Él es protagonista y narra obviamente su propia historia. Acá tenemos desde una visión externa, también tenemos cuando el narrador está en tercera persona, dice que está fuera del mundo narrativo, será un narrador observador. No tiene ninguna relación ni ninguna acción con los personajes, únicamente está como de manera omnisciente, viendo desde fuera toda la historia y lo que hace es contarla. Y el narrador en segunda persona dice que es ambiguo, relata en segunda persona, pero no se conoce si es parte o no de la obra. Hay un mensaje, déjenme ver. Es de presente. Ya, entonces, para que quede claro, el narrador es un elemento principal en el género narrativo. Siempre, todas las obras que pertenezcan al género narrativo van a tener un narrador. Justamente de ahí viene su nombre. Y hay tres tipos de narrador. Está en primera persona, que puede actuar como protagonista, es decir, el protagonista de la historia narra su propia historia, narra lo que le está sucediendo. La segunda puede ser que es un testigo, no es el protagonista, pero es un testigo, una persona cercana, puede ser un antagónico que narra la historia. Y la tercera es que el narrador sea una persona completamente ajena a la historia, que ni siquiera sea un personaje, simplemente haga de narrador. Ya, el siguiente elemento son los personajes. Entonces, en estas obras encontramos tres tipos de personajes. Están los protagonistas, los antagonistas y los secundarios. Los personajes son los seres creados por el autor que realizan las acciones dentro del relato. Con sus acciones expresan las ideas que contiene el texto. Son los elementos que viven conflictos de distintos tipos con la naturaleza o con otros personajes o incluso consigo mismo. Entonces, los personajes, ¿quiénes van a ser? Las personas, ¿verdad? En este caso, personas. Pero pueden ser, digamos, en términos generales, los seres que han sido creados por el autor y que van a ser los que dentro de la historia pues se enfrenten a diferentes situaciones. El siguiente es el espacio. El espacio también se refiere al escenario, ¿verdad? Entonces, el espacio contribuye a crear una atmósfera en el relato. Dice que da detalles acerca de los lugares en donde se desenvuelven todas las acciones. Pueden ser reales o ficticios y este elemento nos remite al lugar, a la época y al ambiente social, económico, cultural en el que se envuelve la obra. Entonces, cuando hablamos del espacio, es prácticamente el escenario, donde se está desarrollando las acciones de los personajes, donde se está llevando a cabo la obra. Entonces, qué sé yo, si hablamos de el género narrativo, incluye los cuentos, que un cuento facilito, o las fábulas de la liebre y la tortuga, ¿verdad? Que todos los conocemos. El espacio, que es el escenario, pues sería el bosque, donde se desarrolla toda la obra. Por otro lado tenemos el tiempo, y el tiempo en la narración
Dice que en la historia es el tiempo creado por el escritor y vivido por los personajes, representado en la historia. Puede ser cronológico, es decir, que las cosas vayan sucediendo o a medida que pasan los años, meses, horas, o sea, vaya una narrativa en orden cronológico. También puede ser gramatical, dice si tiene en cuenta las formas verbales que se utilizan en la narración, como presente, pasado, futuro. Entonces nos podemos encontrar con una obra en, qué sé yo, que nos digan en el año 1900 tal, y así empieza la obra, ¿verdad? Y después nos vayan llevando a través de los años en la vida de algún personaje. Ahí sería un tiempo cronológico, cuando nos están dentro de la obra llevando a diferentes años. Y en el caso del tiempo gramatical es cuando no hacen referencia a los años, pero sí nos llevan al pasado o al futuro del personaje. El siguiente dice, puede ser tiempo interno, marca el tiempo en el que el personaje siente, marca el tiempo que el personaje siente, dice se acorta o se alarga según las circunstancias, es emocional y subjetivo. El otro tipo es tiempo circular, dice que los hechos no poseen un enlace casual, es posible empezar a leer desde cualquier punto del relato. Y también hay otro tiempo que se llama in media res y presenta la historia desde la mitad y después se desplaza, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Entonces, el tiempo en la narración dependerá mucho del autor y del tipo de obra que esté escribiendo. Entonces, como les digo, puede ser cronológico, puede ser que nos cuente directamente cuáles son los años en los que el personaje está viviendo, o no nos puede hacer referencia a los años, pero nos pueden hablar del presente, el pasado o el futuro del personaje. También pueden ser, como decía ahí, puede ser un tiempo interno, en donde en toda la obra no sea tanta referencia al tiempo, sino que sea el tiempo del personaje, digamos. Asimismo, también está el circular, dice donde digamos que el tiempo no es tan relevante dentro de esa historia o de esa obra. El siguiente son los acontecimientos. Dentro de los acontecimientos, pues tenemos la trama, obviamente. La trama corresponde al orden en el cual van sucediendo todas las acciones. Por ejemplo, en la novela moderna utiliza una serie de recursos para alterar el desarrollo de la historia, con el objetivo de sorprender al lector, ya sea anticipando, poniendo suspenso o haciendo una retrospección. Paso a paso se va tejiendo la trama hasta llevarnos al desenlace. Entonces, hay novelas en las que hay mucha acción, pero otras que son un poco más lentas, pues toda la acción está dentro de los personajes, en su corazón o en su mente. Entonces, la trama es básicamente lo que nos envuelve a nosotros, los lectores, o si hablamos de que una obra se ha llevado a la televisión, también lo que lo estamos viendo. Entonces, en la trama van a ser todos los acontecimientos por los que tengan que pasar los personajes. Y obviamente también la trama va a depender del autor. Entonces, él podrá poner ciertos tipos de suspensos dentro de la trama, de repente darle un giro completo a la historia, que nosotros pensamos que va a terminar de una manera y termina de otra. Puede anticipar también al final y así, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos dentro del género narrativo siempre van a depender del autor, de la persona que está escribiendo su obra, ya sea el tipo de narrador que quiere poner, los tipos de personajes que va a crear, en qué tiempo los va a ubicar, en qué espacio, cuál va a ser el escenario donde se desarrolla su obra y cuáles van a ser los acontecimientos, cuál va a ser la trama, cuál va a ser el problema por lo que los personajes tengan que pasar. Entonces, todos estos elementos son importantes dentro de una obra, puesto que obviamente sin personajes no va a haber ninguna obra, ¿verdad? Obviamente sin trama tampoco, porque no va a tener interés, porque las personas no lo van a leer. Igual, sin un espacio, o sea, si no nos dan el paquete completo de decirnos dónde se está desarrollando, porque para que nosotros vayamos igual imaginándonos a medida que vamos leyendo. Entonces, cada uno de estos elementos son importantes, no pueden faltar dentro de una obra del género narrativo. Entonces vamos a hablar ahora un poquito de cada uno de los géneros. Si alguien puede,
que puede leer, entonces se lo agradecería mucho. Yo, Miss. Ya, adelante, vamos. Tipos de subgéneros narrativos. Existen 6 tipos de subgéneros del género narrativo, los cuales son el cuento, la novela, la leyenda, el mito, el relato y la fábula. Ya, muy bien. Ya. Antes de que se vaya de una vez, la siguiente, ahí sí, el relato. Relato. El relato se caracteriza por su extensión corta en la que representa un suceso histórico, real o ficcional en torno a una historia. Sigue la estructura narrativa de inicio, nudo y desenlace. Sin embargo, en su narración oral se puede modificar el esquema para no hacerlo de manera estricta. Ya, muy bien, gracias, Mercy. Mercy, ¿verdad? Sí. Sí, ya, gracias, Mercy. Entonces, ¿qué nos dice en el relato? Dice que el relato se caracteriza por su extensión corta en la que se representa un suceso histórico. Entonces, es común que nosotros encontremos un relato sobre sucesos históricos, ya sean, como dice ahí, real o ficticios, siempre en torno a una historia. Entonces, por ejemplo, un relato puede ser, aquí, por ejemplo, Guayaquil, ¿verdad? Guayaquil es más bien una novela, pero que si se lo pone en un formato corto puede ser un relato, porque ¿qué nos cuenta? Un suceso histórico que puede ser real o ficticio. Y todos los relatos, en realidad casi todas las obras dentro del género narrativo siguen este orden de inicio, nudo y desenlace, inicio, nudo y desenlace. Pero como les decía, siempre el autor va a tener como el control de la obra y pues va a decidir, ¿verdad? Qué sé yo, si adelanta el desenlace, si nos pone un poco de suspenso o si cambia un poco este orden. Pues hay muchísimos relatos, mucha bulla, disculpen por la bulla. Hay muchos relatos en donde se empieza, como decía uno de los tiempos, nos empiezan desde la mitad, o sea, empiezan a contarnos desde el nudo, de ponen al personaje en alguna situación y a partir de ahí nos empiezan a contar, ya sea hacia adelante o hacia atrás, de cuáles fueron las cosas que llevaron al personaje a llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces, este sería el primero, el relato. El que sigue es el mito. A ver, como ya leyó Mercy, voy a llamar a alguien que lea. A ver, eh, a ver, Gisela, ¿nos puede ayudar leyendo? Estoy en el trabajo y no tengo en dónde anotar, entonces no. Ya, entendido. A ver, entonces, Marisol, ¿está Marisol? Sí, licenciada. ¿Cómo está Marisol? ¿Nos puede ayudar leyendo? ¿Qué es el mito? Mito. Este es uno de los géneros narrativos que surge como una manera de dar explicación a varias de los fenómenos misteriosos del universo para las personas. Los mitos son un reflejo de la cosmovisión de una figura en la que se pueden identificar las creencias que constituyen el mito. Brinda explicaciones sobre el origen del mundo y el surgimiento de los dioses y sus relaciones con la tierra y la humanidad. Ya, muchas gracias Marisol por participar. Entonces, ¿qué nos dice acerca del mito? El mito creo que es más común, ¿verdad? Que lo hayamos escuchado. Mitos son este tipo de historias que nos cuentan como algo de misterio, ¿verdad? Y normalmente están relacionadas con creencias antiguas
y buscan de cierto modo como explicaciones así del origen del mundo, relacionado con dioses y cosas así. Dentro del mito las que más destacan son las mitologías griegas, ¿verdad? Entonces, esas son digamos que las más reconocidas, pero hay un montón de mitos que simplemente son historias que guardan algo de misterio, que no se sabe al final si son o no son ciertas, y que igual pertenecen al género narrativo porque siempre tienen presente a un narrador, y en este caso, por ejemplo, está ahí Medusa. No sé si hayan escuchado de Medusa, ¿verdad? Es parte de la mitología griega. Es muy, muy, muy entretenida la mitología griega, así que si tienen la oportunidad de leer alguno de estos mitos, podrían hacerlo. Por ejemplo, ahí está el de Medusa, que si la miraban a los ojos se convertían en piedra, ¿verdad? Y así hay muchísimos más dentro de la mitología griega sobre todo. Ya, el siguiente es la fábula. A ver, Aide, ¿estás presente? Sí, sí, señorita, buenas Hola, tardes. ¿cómo le va, Aide? Por favor, ¿nos puede ayudar leyendo la fábula? Sí, ya dice, la fábula narra historias que son resultado de la imaginación y permite el conocimiento de las tradiciones de un pueblo. También tiene un aspecto pedagógico por la cual está enfocado principalmente a niños y niñas. Ya, muchas gracias, Aide. Entonces, la fábula es otra de los subgéneros narrativos, también creo que es una de las más conocidas dentro de todos los subgéneros narrativos. Todos conocemos creo que la fábula de la liebre y la tortuga, y por ahí hay muchísimas otras fábulas que, como dice ahí en el texto, tienen un aspecto pedagógico o un fin pedagógico, siempre están relacionadas con una moraleja, ¿verdad? Detrás de la fábula siempre hay una enseñanza o una moraleja, y dice que está enfocado principalmente a niñas y a niños. Son historias, dice, resultado de la imaginación y permiten el conocimiento de tradiciones de un pueblo. En el caso de la fábula, sí, todas son pues de ficción. En la mayoría de los casos sus personajes son seres inventados. Ya tenemos, por ejemplo, ahí está el de la liebre y la tortuga. Hay más fábulas, no recuerdo ahorita muchas, pero esa es la que todos conocemos, ¿verdad? Y la característica de las fábulas, digamos que, perdón por la bulla, la que las diferencia de las otras es justamente este fin pedagógico y siempre la moraleja que llevan dentro de la historia. Ya, en el siguiente dice la leyenda. A ver. Jean-Pierre, ¿se encuentra Jean-Pierre? Sí, licenciada. Bueno, Hola, ¿cómo está Jean-Pierre? Por favor, ayúdenos leyendo la leyenda. leyenda. Es una forma de narración que surge de la tradición oral, principalmente mediante la cual se encuentran hechos de seres humanos o sobrenaturales. Por dicho aspecto, narra una historia real o ficticia que incluye una serie de aspectos maravillosos que se transforman en el reflejo del folclore de la zona de la que procede. En este sentido, es definida como una narración de carácter popular que se transmite de manera oral y escrita. Ya, muchas gracias Jean-Pierre por participar. Entonces, en la leyenda nos dice que es una narración que surge de tradición oral. Una particularidad de las leyendas es que se van transmitiendo como de generación en generación y forman parte de la cultura de muchas comunidades o pueblos, ¿verdad? Entonces, es común, digamos, que vayamos al campo y haya en alguna de estas comunidades que son pequeñas y hayan ciertas leyendas, ¿verdad?, que caracterizan a ese pueblo. Normalmente estas leyendas siempre están también relacionadas con hechos sobrenaturales, estos hechos como de suspensos y de miedos. Entonces,
Una leyenda famosa de aquí es la de la Dama Tapada, no sé si han escuchado de la Dama Tapada, también está la leyenda de la Llorona, y así hay muchísimas leyendas que ya les digo, tienen o guardan relación con temas sobrenaturales, que de espíritus y de fantasmas y cosas así, pero que de cierto modo forman parte también de la cultura de las comunidades. Estas leyendas se transmiten de generación en generación y es importante eso, cuidar que se sigan transmitiendo, o sea, que estas leyendas se mantengan. Dice ahí, por ejemplo, que son el reflejo del folclore de la zona de la que procede. Como les digo, están muy relacionadas con la cultura. Y dice que es una narración de carácter popular, que se transmite de manera oral o escrita. Entonces, ¿alguna leyenda famosa que ustedes conozcan? De repente alguno de ustedes es de alguna... ya queda un minuto. Les hago captura de la asistencia, cierro esta sesión y les mando un link para que vuelvan a ingresar, ¿ya? Porque ya se va a cerrar esto.